días, mi nombre es Laura Bertel y el nombre de mi compañera es Angie Quintero. Somos de la ficha técnico en asistencia administrativa del número de ficha 1834805. Hoy vamos a hablar sobre la competencia que hemos venido desarrollando en este trimestre, que es la de organizar o producir documentos. Durante este trimestre con el instructor Ronald Guarnizo en la competencia Producir Documentos hemos estado hablando sobre la gestión documental, el archivo, cómo organizar archivos. Pues voy a iniciar explicándoles qué es la gestión documental. La gestión documental es un conjunto de procesos que se enfoca en revisar, almacenar y recuperar los documentos y pues como información importante dentro de una empresa. También podemos analizar el... Ay Dios. Instructor, la buena. Bueno, la importancia de la clasificación documental o la gestión documental es archivar, crear y disponer los documentos para su funcionamiento o sea, la clasificación documental o gestión documental nos ayuda a separar los documentos y a tener un orden organizacional dentro de la empresa para que puedan así manejar más fácilmente y nos puedan ayudar sobre los recursos. También nos ayuda mucho en los recursos de la empresa y en el orden. Eso lo que permite es como optimizar como el manejo de los documentos desde que se inician hasta pues ya la etapa final de los documentos. Entonces desde el origen hasta la disposición final. Entonces que se conserven correctamente, que se clasifiquen dentro de si es archivo central, histórico o de gestión. O de gestión. Así es. Entonces la gestión documental nos permite demasiadas cosas, por ejemplo la revisión de información, que es por ejemplo si una organización maneja la gestión documental, a la hora de buscar un archivo se le va a hacer mucho más fácil. Y por ejemplo ya archivos que llevan demasiados años, como son los históricos, que son de reliquia pues a nivel de la región, son muy importantes. Entonces si se maneja correctamente, los archivos tienen un tiempo pues límite de inicio y de final y se puede hacer mejor el manejo de los archivos. También permite ahorro y eficiencia. ¿Por qué ahorro y eficiencia? Porque si yo tengo todos los documentos de manera ordenada, voy a saber dónde encontrarlos, en qué carpeta o todo pues como en un orden y se me va a facilitar el trabajo. También nos permite, por ejemplo, eliminar archivos después de un tiempo. Cuando un archivo ya cumplió como su etapa límite, así podemos, por ejemplo, renovar, porque muchas veces el papel llega hasta cierto tiempo, o sea, no dura los suficientes años. Entonces, ¿qué nos permite la clasificación documental, la organización documental? Nos permite, por ejemplo, saber ya cuándo un documento caducó para renovarlo, ya sea por vía de correo electrónico para conservarlo o ya transmitirlo a un papel ya nuevo. Entonces sí, lo que hace en sí la gestión documental es ayudar a administrar como de manera eficaz todo lo relacionado con el archivo para que su manejo sea más eficiente, más eficiente, más rápido, más ordenado. Así. Entonces vamos a definir qué es la clasificación documental. En este momento vamos a iniciar como a explicar qué actividades trabajamos durante la competencia. En la otra competencia que trabajamos con el instructor, creamos unas empresas didácticas. Y entonces ya en la competencia producir lo que hacíamos era que entre las mismas empresas nos enviábamos documentos. Después lo que se hizo con esto fue crear estas carpeticas donde el instructor nos enseñó a foliar. Entonces acaba el fondo, que sería el nombre de la empresa, la razón social de la empresa, la sección, que ya está depende de, pues es como donde se origina, entonces recursos humanos, contabilidad, etcétera. Ya la subsección es como
Por ejemplo, acá está el jefe de recursos humanos, que es como directamente la persona que crea el documento. La serie es si en la carpeta se van a manejar cartas, actas, en este caso Un tipo son de circulares. documento. La subsección es, por ejemplo, del asunto o, por ejemplo, de qué se trata pues ya la carta. Los folios son el número de hojas que hay, por ejemplo, en cada carpeta. Y ya se coloca la fecha inicial, que es donde cuando inicia el documento, y la fecha final, que es ya cuando le hacen el cierre, que ahorita vamos a explicarlo de la tabla de retención. Y la carpeta, el número de la carpeta y ya, y la caja donde va a ser pues guardado el archivo. Bueno, para la organización de los documentos, lo primero que hay que hacer es clasificar. Entonces, ¿qué es la clasificación? La clasificación es la manera, por ejemplo, de separar los documentos dependiendo, pues, qué tipo de documentos sean. Entonces, dependiendo de las clases o los grupos, o sea, se separa por clase o por grupos. Y sus respectivas, pues, las divisiones. Y lo que se debe hacer para tener en cuenta la clasificación es la estructura orgánica de la empresa, para poder así clasificarlos por dependiendo de su, pues, de la dependencia de donde venga el documento. Después de esto pasamos al ordenamiento, que es como clasificar los documentos y se pueden ordenar mediante método alfabético, numérico, alfanumérico o cronológico. El alfabético es por nombres y apellidos, se podría hacer. Ya el numérico es, pues, hay unos documentos que en la parte superior de la hoja traen como los números, entonces se podría hacer por esos, organizarlos pues comúnmente de menor a mayor. Está el alfanumérico, que ya es la mezcla de ambos, o el cronológico, que es por tiempo, entonces se hace del más antiguo al más nuevo. En la asignatura es ya como con la codificación del documento, pero en la clasificación, o sea, cuando uno clasifica los documentos, en sí tiene que tener cada uno, por ejemplo, si es de recursos humanos, entonces tiene que tener una codificación, si es de finanzas, entonces tiene que tener una codificación, pues así sucesivamente. Entonces, como dependiendo del área, entonces cada área tiene su código y ya de esta se deduce de dónde viene el documento. bueno, en la de documentos de archivo es donde se maneja más que todos los documentos de administración de la empresa, ya sean financieros, fiscales, científicos o históricos, directivos, entre otros. Es decir, los documentos de archivo son aquellos que son importantes en los procesos de la empresa, o sea, para el manejo de la empresa, y que son súper esenciales para el funcionamiento pues bien de la empresa y que la comunicación de la empresa sea buena. Pues estos comúnmente siempre tienen una total conservación, pero también tenemos los documentos de apoyo, que estos tienen como información de carácter general, entonces se pueden crear en la empresa, en una entidad diferente, y pues no es que sean como los más importantes. También tenemos los documentos de apoyo, que contienen información pues como de carácter general, entonces estos pueden ser creados en la empresa o en una entidad diferente. Y pues como su importancia no es pues como mucha, pero el contenido de esta sí puede incidir mucho en la realización de actividades y de proyectos. Entonces dentro de estas se pueden encontrar las leyes, los decretos, las resoluciones, manuales, entre otros, pero estos se caracterizan porque son documentos que pues en algún momento van a perder vigencia, en cambio los documentos de archivo merecen total conservación. Bueno, la ley 594 del 2000 es la ley general de archivo que, pues, que presenta las reglas y los principios que se deben pues, realizar para la realización de los documentos. Eso es esencial para una empresa porque ya la ley ahí es donde rige pues cómo deben de tener los documentos, cómo es su clasificación, su organización, cómo se deben conservar, qué tipo de papel se debe utilizar, o sea, es en general el ruido. Es en general, o sea, todo el proceso que debe hacer una empresa para la organización de los documentos. Sí, entonces este en sí lo que hace es como regular la función de los archivos, entonces bueno, como clasificar un archivo histórico o por ejemplo dentro de los pueblos que se manejan los diferentes tipos, cuáles
a cuáles puede acceder cualquier tipo de persona, a cuáles las personas jurídicas, personas naturales. Eso es como lo que hace la ley 594 del 2000. Otra de las actividades que hicimos durante el trimestre fue, pues después de todo este proceso y de hacer prácticas acá dentro del CIAP, fuimos a diferentes partes. Entonces una fue la alcaldía y la otra fue, ¿cómo se llama allá? La gobernación. Bueno, instructor, usted se debe acordar, nosotros se nos olvidó el nombre. Pero A realizar las prácticas. Desafortunadamente solo duraron una semana, pero fue, pues, esencial. Para mí fue muy valiosa, porque una cosa es como lo que uno ve acá en clases y uno entiende mucho y todo, pero ya otra cosa es ir uno y encontrarse allá con millones, o sea, son muchos documentos, muchas cajas, cosas que uno no sabe cómo ordenar y todo. Entonces es muy bueno, porque ya es como poner eso que a uno le enseñaron, es como ir y ponerlo en práctica. Sí, fue muy para nosotros fue demasiado valioso. Dependiendo pues que siempre iba con mi compañerita, nos enseñaron muchas cosas, lo que era los folios, los códigos, cómo deberíamos de orden ascendente, de menor a mayor, y pues la clasificación, dependiendo pues de dónde eran los documentos, así era su clasificación, y eso nos sirvió mucho. Pues ya nos sirve más que todo para cuando ya iniciemos la parte laboral de las prácticas. Entonces pues nos pareció muy importante. De hecho nos gustaría que hubiésemos seguido, pero no, agradecemos instructor la semanita que nos permitió pues hacer las prácticas en la alcaldía. Sí, fue muy valioso. Sí. También vamos a hablar del ciclo vital de los documentos. Pues los archivos se clasifican en archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Los archivos de gestión son el ciclo pues de los archivos de gestión son de 1 a 5 años. Entonces, ¿cuál es su proceso para el desarrollo? Entonces, lo primero es la producción, después la recepción, la distribución, el trámite que se le hace, la organización. Después de los trámites, por ejemplo, ya se llega como al punto donde tienen que estar los documentos, y ya la consulta ya después cuando necesiten ir a buscar pues el archivo, y la conservación pues del documento que sea, o sea, que cumpla pues con la fecha requerida y que no esté como en la fecha de vencimiento del archivo. Bueno, también están los archivos centrales. Pues estos no son como muy frecuentes, como que los busquen o que los necesiten, pero siguen teniendo vigencia y son como objetos de consulta pues por las oficinas y así. Entonces se desarrolla en diferentes etapas. Está la organización pues del archivo, la consulta, la conservación y la disposición final, que ya en esta se decide si se va pues como a dejar en la empresa, si se va a eliminar o qué se va a hacer con el archivo. Listo, los archivos históricos pues ya son los que llevan años en la empresa, y que son, o sea, ya sean en la empresa o ya sea a nivel público, porque también están archivos privados y los públicos. Ya si hablamos al nivel de la empresa, hay archivos que son esenciales desde la fundación de la empresa hasta su proceso, o sea, que no deben de ser eliminados y que siempre deben de estar ahí, porque son la historia y la importancia pues de en sí por qué está la empresa. Ya en lo público, si hablamos de lo público, o sea, serían como las historias, por ejemplo, cuando nos sacan también muchas veces los documentos, pues que muchas veces conocemos de historias, de muchas cosas que pues ¿cómo le explico, instructor? O sea, los archivos de históricos son aquellos que llevan demasiados años y que son de importante ya sea en la empresa o a nivel público. Ya sea, por ejemplo, cuando sacan los cultural, cuando, por ejemplo, cuando nos muestran todo eso que son la independencia de la región, de todo eso es importante, entonces debe ser conservado. Y ya, que nos permite para la consulta, pues, de un tema en sí. De hecho, nosotros trabajamos, o por ejemplo, nosotros para consultar, gracias a los archivos históricos, nos permite desarrollar pues muchos temas que en sí nosotros no sabíamos. Sí, entonces en sí, al archivo histórico es donde llegan los archivos de gestión o los archivos centrales. Bueno, también con el instructor vimos lo que era la tabla de recepción documental. Es un instrumento de archivo
que nos permite, o sea, ordenar por medio de la tablita la tipología del documento y la permanencia pues del documento en la organización desde su principio hasta su final y el proceso que se hizo para organizar pues el documento y por qué se hizo el documento. Bueno, entonces yo les voy a explicar qué puntos o qué se maneja dentro de la tabla de retención documental. Entonces, ¿de qué está compuesta? La tabla de retención documental lleva el código, series y tipos documentales. Entonces, en las series de dónde se produce, entonces si es de administración, si viene de recursos humanos. Sí, el código también viene dependiendo de la dependencia del documento, o sea, así como la compañía dijo, si eres serie administrativa, entonces la serie administrativa tiene que tener un código y es ahí donde se coloca. Ya los tipos documentales, si es un acta, si son memorandos, si son circulares, también ya está la parte donde viene la retención, que ya se habla si es un archivo de gestión o si es un archivo central y se clasifica pues como durante cuánto tiempo va a estar ahí. Está el soporte, que ya se habla si es por medio físico o por medio electrónico, y la disposición final. Bueno, en la disposición final se coloca cuando el documento pues está iniciado, cuando está iniciando el documento, entonces se coloca pues lo de la fecha de inicio. Si el documento ya pasó o sea, todavía no ha terminado su proceso, pero ya por ejemplo ya lleva cierta parte, ya se pasaría pues como al medio entre la E y la S. Entonces estaría pues el medio, ya es por ejemplo cuando el documento todavía no ha terminado, y ya en la última casilla se coloca ya cuando el documento ya finalizó y ya se le dio el cierre. Lo de la GPC. Y los procedimientos ya es por ejemplo ya cuando ya el documento pues... Es lo que se realizó como con cada documento, si se conservaron, si se eliminaron, o como que observaciones hay acerca del... Listo, y lo último es lo de la GTC 185, que nos sirvió para elaborar los documentos y cómo el instructor también nos enseñó cómo redactar, más o menos, aunque ya habíamos visto la competencia, pero él nos reforzó más lo de redactar los documentos y aparte nos idealizó para la ortografía y para la ley gramática, pues para saber los conectores, para poder pues elaborar los documentos. Listo, instructor, eso era pues todo lo de nosotras, eso fue lo que aprendimos y muchas gracias, la verdad.